vamos a tratar sobre el tema de Al-Ándalus. Vamos a ver cómo se produjo la conquista musulmana. No sé si recordaréis que cuando cayó el Imperio Romano, en el 476, entraron a invadir la península y la parte occidental de Europa los pueblos germanos, los pueblos bárbaros, fueron las invasiones bárbaras. Bien, pues desde el 476, que cayó el Imperio Romano, hasta el 711, España estaba gobernada principalmente por visigodos. Pero ¿qué pasó? Que entre ellos pues se llegó a una guerra civil, entre los visigodos, porque entre ellos se asesinaban los reyes, se traicionaban, porque todos querían gobernar, todos querían el trono, y dieron lugar a una guerra civil. En concreto, en ese año hubo un enfrentamiento entre el último rey visigodo de España, que fue Don Rodrigo, y Agila, que quería luchar por la sucesión al trono. ¿Qué pasó? Que entonces Agila, para derrotar a Rodrigo, pidió ayuda a los militares del norte de África, y estos se ofrecieron, así que el gobernador de África del Norte, Musa, y el general Tarik cruzaron el estrecho de Gibraltar con sus tropas y derrotaron a Rodrigo en la batalla de Guadalete. Se llama batalla de Guadalete porque está en Guadalete, en Cádiz, ya que cruzaron el estrecho. Ahora lo veréis en un mapa. Cuando llegaron los musulmanes, encontraron poca oposición, ya que la nobleza estaba desunida por todas las crisis y todas las traiciones y asesinatos que había habido, y la población era indiferente a la invasión, estaban en crisis. Y entonces siguieron hacia adelante con la conquista los musulmanes hasta que ocuparon Sevilla, Córdoba e incluso Toledo en el 713. En 4 años los ejércitos musulmanes habían ocupado la mayor parte de la península y llamaron Al-Ándalus a las tierras que habían caído en su poder y pusieron la capital en Córdoba. Aquí veis el mapa, veis como todo esto que está en gris era propiedad de los visigodos. Aquí estaban los suevos, los cántabros, los vascones, que son los vascos actuales, astures, y por aquí todavía esto era de dominio bizantino. ¿Veis? Reino visigodo del 409 al 711. Entonces rey Rodrigo estaba enfrentado con Agila, los dos se disputaban la sucesión al trono. Agila pidió ayuda a los militares del norte de África, que se ofrecieron, entre ellos estaba Musa y su general Tarik, el gobernador Musa y el general Tarik. Entraron por el estrecho de Gibraltar, cruzaron por aquí, y aquí en Cádiz, en la punta del mapa, se produjo la batalla de Guadalete en el 711. A partir de entonces siguieron avanzando hasta, fijaos dónde, fijaos toda la parte verde, fueron las conquistas. Aquí veis la batalla de Guadalete, y todo esto era territorio conquistado por los musulmanes en la península ibérica. Los primeros tiempos de Al-Ándalus, de la parte musulmana, la conquista musulmana de Al-Ándalus, fueron conflictivos porque se formaban revueltas internas y porque había incursiones militares de francos y cristianos del norte. Incursiones militares quiere decir que atacaban. Los francos y los cristianos que vivían en el norte los atacaban pues para que no los siguieran conquistando, no les quitaran todo el territorio. Entonces en el 750 llegó al poder al gobierno musulmán Abderramán I, y en el 778 se produjo una batalla llamada la batalla de Roncesvalles, que como veis está aquí arriba al norte, en la que Carlomagno frenó la expansión musulmana para que no traspasara la península, porque ellos ya iban directamente hacia Francia, y aquí donde se produjo la batalla pues los venció y evitó que se expandieran más, pero ellos iban a tirar para adelante. En 912 sube al poder Abderramán III y se proclama califa. ¿Qué quiere decir que es califa? Pues que además de gobernador es la máxima autoridad religiosa. Después, en el 976, sube al trono Hisham II, pero como tiene 11 años nada más, pues el gobierno cae en manos de un general que había en ese momento que se llamaba Almanzor. Y empieza la crisis de Al-Ándalus. La fecha clave, el acontecimiento clave fue la muerte de Almanzor en 1902, ya que había sido un general con el que se había conseguido cierta estabilidad, se habían
había sido una época de esplendor. Entonces, a su muerte se provocaron muchísimas luchas internas porque había profundas diferencias étnicas, es decir, de raza, de religión y políticas. Y eso hizo que el reino se dividiera en distintos reinos o taifas, se llamaban taifas, los distintos reinos independientes. Y además se enfrentaban entre ellos porque siempre el más fuerte quería conquistar al más débil. Además, se introdujo el concepto de parias, que es un impuesto que pagaban los musulmanes a los reyes cristianos para evitar que los atacaran, que los cristianos atacaran a los musulmanes. Entonces les pagaban y les decían: venga, te pagamos este tributo, este impuesto, pero vosotros dejadnos tranquilos, no nos ataquéis. Y eso aumentó el descontento de la población porque cada vez los impuestos eran más elevados, con lo cual hubo un debilitamiento de la sociedad y eso fue aprovechado por los cristianos para avanzar militarmente en su reconquista. En 1805 Toledo cayó en manos de los cristianos, de los reyes cristianos. Si os dais cuenta, aquí ha cambiado el mapa, la parte verde es la parte musulmana y la parte en rosa son los avances que han realizado los cristianos, aprovechando el debilitamiento del Al-Ándalus. Era el comienzo de la decadencia de la presencia musulmana en la península ibérica. En 1212 se produce la batalla de las Navas de Tolosa. Fue una iniciativa tomada por Alfonso VIII, el cual contó con el apoyo del Papa Inocencio III, que animó a que participaran el resto de reinos cristianos en esta batalla. Predicaban que la batalla era como una cruzada por la cristiandad y que quien participara en esa cruzada obtendría el perdón de todos los pecados que hubiera cometido. Y al final pues obtuvo la victoria el bando cristiano. Eso provocó que los reinos cristianos conquistaran ya casi toda Al-Ándalus. El último reino que quedaba en la península en manos de los musulmanes era el reino nazarí de Granada. Estaba compuesto no solamente por Granada, sino también abarcaba Málaga, Almería y parte de Cádiz, la parte oriental. Pero este reino nazarí de Granada estaba muy debilitado, ¿vale? Y además incluso eran vasallos del reino de Castilla, porque les pagaban tributo y lo ayudaban en caso de guerra. Además se producían dentro de ese reino nazarí enfrentamientos internos. Todos estos factores favorecieron y facilitaron que los reyes católicos consiguieran reconquistar toda la península ibérica en la reconquista cristiana en 1492. La sociedad de Al-Ándalus. Dejamos aparte la historia, que ya lo hemos visto toda seguida, y vamos a analizar la estructura que tenía la sociedad en Al-Ándalus. Era bastante heterogénea y también tenía una estructura piramidal, como la época feudal, del feudalismo. Los más poderosos estaban en la cúspide, era la élite, eran los conquistadores y descendientes de los conquistadores. Había una minoría de origen árabe, que se habían quedado con las mejores tierras y con los cargos de gobierno, y por debajo de ellos estaban los conquistadores de origen bereber. Por eso había revueltas, porque estos se rebelaban contra la minoría de origen árabe, los que tenían mejores tierras. Luego el resto de la población se organizaba según criterios religiosos. Por un lado estaban los muladíes, que eran antiguos cristianos que adoptaron la religión, la lengua y las costumbres del Islam. Estaban totalmente adaptados. Por su parte, los mozárabes eran cristianos que continuaban practicando su religión cristiana y pagaban impuestos por ello, por no convertirse al Islam. Y muchos tuvieron que emigrar a reinos del norte porque eran perseguidos y sufrían. Y por último los judíos, que era una minoría muy activa económicamente y que vivía en barrios separados, que se llamaban las juderías. Otros sectores de la población que estaban por debajo eran las mujeres, las cuales estaban sometidas a la autoridad del padre o del marido, aunque pese a ello gozaban de mayor libertad que el resto de las mujeres del resto del mundo islámico. Y por último, el escalón más bajo socialmente eran los esclavos. ¿Cómo vivía la sociedad hispano-musulmana? Pues las casas se organizaban alrededor de un patio. En el patio era donde se hacía la vida familiar. Tenían pocas ventanas y estaban cubiertas por celosía. Os he puesto aquí una imagen para que veáis lo que es una celosía, ¿vale? Es un enrejado tupido que se pone en las ventanas para poder ver a través de ellas sin ser visto.
y la mayoría tenía 2 pisos. Aquí veis el dibujo, veis que el segundo piso se llamaba el harén, que eran las estancias reservadas para las mujeres del hombre de la casa, porque estaba permitida la poligamia. Recordad que lo vimos en clase. Entonces él tenía varias mujeres y las mujeres vivían ahí, en el harén. La ropa se guardaba en baúles. Veis aquí el patio donde se hacía vida social. Los víveres se conservaban en tinajas, veis las tinajas, y los muebles eran muy escasos. Había alfombras, almohadones, esterillas y alguna mesa baja para comer. Veis que están aquí sentados en almohadones, una mesita baja. Pues fijaos, aquí he puesto ejemplos de teterías, de salones de té inspirados en la cultura hispano-musulmana. Veis que tienen pues colchonetas en el suelo, cojines, mesita baja, se sientan en el suelo, las alfombras, las tinajas, ¿vale? Toda esa decoración tipo árabe, que las podéis ver en cualquier tetería, en Granada, en Córdoba. ¿Veis? Muebles escasos, apenas hay muebles, alfombras, almohadones, esterillas y alguna mesa baja para comer. En cuanto a la vivienda andaluza, tener en cuenta que aún en nuestros días se conserva una importante influencia de esta época de Al-Ándalus. Ya veis que, por ejemplo, en muchas ciudades, pero sobre todo Córdoba, tienen patios ajardinados, ¿vale? Esa vegetación de los patios les ayuda a regular la temperatura. Están también muy acostumbrados a utilizar arcos en las puertas y ventanas. Y terrazas en los tejados de las casas, abundantes fuentes y sustituciones de agua para refrescar el ambiente, y utilización de celosías y verjas son las cosas comunes que tienen. Veis que tienen el patio con las flores. Además, en casa tradicional en Córdoba se hace luego la feria y hay concursos de los patios de Córdoba. En cuanto a la economía del andaluz, gran parte se dedicaba a la agricultura. Cultivaban cereales, vid, olivos, árboles frutales, desarrollaron técnicas de regadío y también introdujeron nuevos cultivos como el algodón, el arroz, las berenjenas, las alcachofas, etc. Pero también se dedicaba al sector de la artesanía, era artesanía de calidad. Los artesanos se agrupaban por zocos o barrios. Las manufacturas más destacadas eran la cerámica, el cuero, la orfebrería, armas y seda, pero también trabajaban el esparto, el pergamino, el marfil y la madera. Aquí veis lo que se llama una arqueta de marfil, cuero y esmaltes. El último punto de esta presentación trata sobre la cultura y el arte en Al-Ándalus. Los arquitectos hispano-musulmanes construyeron muchas mezquitas, baños públicos, fortalezas y palacios. Normalmente se construían con materiales pobres como el ladrillo, pero lo recubrían con abundante decoración para que tuviera una apariencia de suntuosidad. Hay que tener en cuenta que el Islam prohibía representar personas y animales en sus obras, de manera que optaban por la decoración con motivos vegetales y geométricos, y también incorporaban inscripciones con versos del Corán, alabanzas y poemas. Utilizaban las celosías, con las que creaban juegos de sombra y luz, de luz y sombra, ambientes frescos y agradables, y también manifiestan un gran gusto por el agua, por eso disponían de abundantes fuentes, albercas y piscinas. En síntesis, hemos contado de Al-Ándalus, hemos contado su historia, cómo conquistaron los musulmanes la península, cómo entraron en crisis y cómo fueron reconquistados por los reyes cristianos. Hemos hablado de su sociedad, hemos hablado de la estructura piramidal y de cómo eran las viviendas hispano-musulmanas, de la economía, que estaba basada principalmente en la agricultura y la artesanía, y de la cultura y el arte. Y aquí termina la presentación. Espero que todo este contenido sirva para responder las preguntas de la actividad que se propone. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.